Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de un tema que me pareció interesante. Se llama la regla del episodio 65. Y es que, verán, a finales de los 90 y principios de los 2000, Disney Channel tenía una especie de norma, la cual establecía que ningún programa debía superar los 65 episodios, sin importar lo exitoso que este fuera. Esto se debía básicamente a dos razones. La primera se trata sobre cómo se manejaba la programación de los capítulos en Estados Unidos. Además de que esta regla también ayudaba a limitar los costos de producción para Disney Channel. Pero como es un tema que a nosotros no nos incumbe tanto, en este video no me enfocaré en eso. Así que saltaremos a la segunda razón, que me parece más interesante. Muy bien, esto de los 65 episodios se hacía en parte para que ninguna serie corriera el riesgo de saltar el tiburón, que es un término que se utiliza en televisión para describir cuando una serie de larga duración cambia de manera significativa en un intento por mantenerse fresca o relevante. Claro que de forma irónica, al hacer esto pierde su esencia y generalmente también a los fanáticos que la siguieron desde su comienzo. Un ejemplo de esto sería Los Padrinos Mágicos. Pero bueno, a pesar de que la regla pueda sonar lógica, la verdad es que esta no era muy apreciada por la audiencia, debido a que programas exitosos como Even Stevens o Lizzie McGuire llegaban a su fin cuando aún tenían mucho que ofrecer. Es por eso que normalmente les hacían una película para lograr terminar la historia de buena manera. Y Kim Possible también iría por ese camino. De hecho, en una escena de lo que se creyó que sería su último capítulo, colocaron un sticker que decía "No al 65", como una manera de representar su deseo de continuar. Por supuesto, la serie igual iba a ser cancelada, después de todo eran políticas de la empresa. Pero gracias a los fanáticos que exigieron continuamente que la serie siguiera, Disney Channel recapacitó y permitió que Kim Possible pudiera tener su cuarta y última temporada. So what's the sitch? Stan Raven fue otra que logró superar esa barrera, y es que su éxito le permitió no solo romper con esta regla, sino que también se convirtió en la primera serie original de Disney Channel en llegar a los 100 episodios, abriendo el camino para que futuros programas también pudieran acercarse a esa gran cantidad. Claro que esto llevó a otro límite, y es el de las 4 temporadas, el cual en su momento ni las series más exitosas como Hannah Montana o Los Hechiceros lograron superar. Aunque Zack y Cody en cierta manera lo hizo, y es que como recordarán ellos tuvieron 2 series, cada una de 3 temporadas, por lo que fueron 6. Una pequeña trampa, pero vaya que les funcionó. Pero cuéntame, ¿qué piensas de esta regla? ¿Crees que estuvo bien quitarla para que futuros programas pudieran demostrar su potencial? ¿O piensas que un límite es necesario para que las cosas no pierdan su calidad? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Rafael, José, Dafne y Stephanie Martínez. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.